Hoy vengo a hablaros un poco sobre la artritis reumatoide. Intentaré explicar de una forma rápida y sencilla qué es la artritis reumatoide, por qué se produce, qué síntomas tiene, cómo la diagnosticamos y qué tratamiento tiene. Primero diré un poquito qué es. La definición científica a la que damos nosotros de la artritis es un poco más farragoso, pero a partir de ahí intentaré ser un poquito menos técnica. La artritis reumatoide nosotros decimos que es una enfermedad crónica, sistémica, de etiología desconocida, que afecta fundamentalmente a las articulaciones, que produce destrucción articular, deterioro de la capacidad funcional y de la calidad de vida. Un poco con esta definición podremos explicar exactamente las causas, los síntomas y cómo se produce. ¿Por qué decimos que es una enfermedad de etiología desconocida? Porque no sabemos cuál es la causa de la artritis reumatoide. Podemos decir, no es una enfermedad contagiosa, no se contagia, no es una enfermedad hereditaria, no se hereda. Sí que hay una predisposición genética a tener artritis reumatoide. Hay una serie de genes que todos heredamos que nos predisponen a tener esta enfermedad. Pero no tener estos genes no implica desarrollar obligatoriamente la enfermedad. O sea, lo que no sabemos es qué es lo que hace que estos genes se activen y se desarrolle la enfermedad. Cuando esto ocurre, se forman una serie de anticuerpos que actúan en contra de nuestras propias articulaciones y de nuestro propio organismo, provocando la enfermedad. Lo que no conocemos exactamente es cuál es el mecanismo ni el origen de este desencadenamiento. Entonces, cuando decimos que es una enfermedad sistémica, nos referimos a que además de las articulaciones puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo. La afectación fundamental son las articulaciones. Es una artritis. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuáles son los síntomas? Produce dolor, hinchazón de las articulaciones y deformidad y dificultad para la movilidad y destrucción, con lo cual también puede producir limitaciones permanentes en los movimientos que tenemos en las articulaciones. ¿Qué articulaciones afectan? Muchísimas. Fundamentalmente se afectan las manos, las muñecas, las articulaciones de los pies, los tobillos, los codos, los hombros, las caderas y las rodillas. O sea, prácticamente todas. Pueden afectarse otras partes del organismo que no son las articulaciones. Ya hemos dicho que es una enfermedad sistémica. Puede también afectarse la piel, formándose unos nodulitos, unos pequeños bultos duros que se llaman nódulos reumatoides. Se forman fundamentalmente en las zonas de roce, codos, nudillos, rodillas, tendones de Aquiles, pero también pueden producirse por dentro del organismo, en pulmones, en corazón, en riñones. Puede afectarse en otros órganos como pueden ser los pulmones, o sea, puede afectar a muchas otras partes que no sean las propias articulaciones. ¿Cómo diagnosticamos la artritis reumatoide? Lo más importante son los síntomas, es lo que nos contáis. Nos vais a contar que venís porque os duelen las articulaciones, porque además las estáis hinchadas, os cuesta mucho moverlas y hay rigidez matutina. Por las mañanas os levantáis con las articulaciones rígidas, os cuesta empezar la marcha. Incluso podéis estar más de 2 horas hasta que entráis en actividad y en calor y podéis hacer vuestra vida normal diaria. Aparte de esto, están hinchadas. Esto lo podemos ver, pero a veces es muy difícil, hay que tocarlas bien y hay que valorarlo. Pueden haber articulaciones hinchadas que ni siquiera os dabais realmente cuenta de que estaban hinchadas. Si está muy avanzado puede haber también deformaciones y hay una limitación en la movilidad. Además de esto, nosotros los médicos nos tenemos que basar en otras pruebas. Con lo que nos contáis, sospechan una artritis reumatoide, solemos pedir fundamentalmente unos análisis de sangre, de orina y unas radiografías. Lo que vamos a ver en los análisis, lo más frecuente suele ser un aumento de la velocidad de la sangre o de la inflamación. Y vemos también elevados a veces unos anticuerpos que están relacionados con esta enfermedad, llamados factores reumatoides o CCPs, anticuerpos anticitrulinados. En las radiografías a veces no vemos absolutamente nada. Si es una enfermedad muy reciente, si no está muy avanzada, pueden ser totalmente normales. Pero si ya ha habido progresión, sí que podemos ver ya una destrucción de la articulación. Otras veces es muy difícil el diagnóstico, la clínica no es tan fácil, es más complicado y tenemos que pedir otras pruebas, como son las ecografías articulares y las resonancias magnéticas. Una vez diagnosticada la artritis reumatoide, empezamos a ver qué hacemos con la artritis. La artritis reumatoide se cura, ¿qué podemos dar? La artritis reumatoide ya hemos dicho que en la definición que es una enfermedad crónica. No la vamos a curar, no existe un tratamiento curativo, pero eso no significa que no podamos frenarla. Hoy en día, afortunadamente, tenemos medicamentos que consiguen frenar la artritis y evitar la destrucción articular y la invalidez que producía antiguamente esta enfermedad.
Estos medicamentos los vamos a dividir en dos tipos de medicamentos. Uno son los antiinflamatorios y corticoides. Son medicamentos que a corto plazo intentan aliviar el dolor y rebajar la enfermedad. Los damos normalmente siempre, para que uno se encuentre mejor y no haya tanto dolor. Pero luego tenemos que dar otros medicamentos que lo que intentan es frenar la enfermedad. Se llaman así, fármacos modificadores de la enfermedad. Existen muchos tipos, metotrexate, leflunomida, que se dan según cada persona, la sintomatología de la persona, otras enfermedades que tengan que nos impidan dar según cuáles o según qué otros. Esto ya se realiza en la consulta. Estos medicamentos lo que intentan es frenar la enfermedad, evitar la destrucción articular que provoca la artritis reumatoide, mejorar la sintomatología, disminuir el número de brotes de la enfermedad y de esto dormirla, dejar la enfermedad dormida. Curarla no la curaremos, pero sí que podemos dejarla así, dormida. Si fallan estos medicamentos, hoy en día tenemos otros que también intentan evitarlo, que son los tratamientos biológicos. Son tratamientos mucho más complicados, son tratamientos que se dan en el ámbito hospitalario, muchísimo más caros también y que por lo tanto se van valorando según la necesidad de la enfermedad o cómo vaya evolucionando la artritis en cada persona. O sea, el tratamiento no es general de la artritis, el tratamiento está totalmente personalizado. Cada persona tiene una artritis, cada persona tiene una afectación determinada, más, menos, mejor, peor. Y la medicación es totalmente personalizada. Y lo que intentamos con la medicación es dormir, para que nos entendamos, la enfermedad. Acercarnos lo más posible a la curación, sabiendo que esto no va a ser posible. ¿Qué podéis hacer vosotros? Hay otras cosas que se pueden hacer, o preguntas que se pueden hacer. ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Hay que mover las articulaciones aunque duelan? Esto lo pregunta mucha gente en la consulta. A ver, es importante hacer ejercicio, pero el ejercicio debe ser suave, debe ser aeróbico. No podemos empezar a hacer ejercicios, pues deporte de contacto, baloncesto, cosas que sean pegar botes o saltos que puedan estropear aún más las articulaciones. Reposo no se recomienda, salvo que haya inflamación. Eso que dice la gente, aunque esté hinchado, muévelo mucho, que sea anquilosa, no es cierto. O sea, si está hinchada hay que reposar, pero hasta cierto punto. En cuanto se pueda, hay que hacer movilizaciones para evitar el anquilosamiento que provoca el reposo. Lo que sí que va bien en la inflamación, más que los ejercicios de articulaciones, hay unos ejercicios que son isométricos, que es para fortalecer la musculatura que rodea la articulación. ¿Qué más podemos hacer? Es importante, por ejemplo, llevar un calzado cómodo. La artritis también afecta a los pies y la gente que tiene afectación de las articulaciones de los pies de llevar un calzado cómodo. Debe ser un calzado que le sujete bien el pie, que el talón esté bien sujeto para que no se mueva y que la punta sea ancha para evitar el estrechamiento y que se aprieten las articulaciones de las puntas de los pies. Es bueno que el colchón donde se duerma sea un colchón pues duro, semidudo, que no sea blandito, que nos podamos hundir. En cuanto a otras opciones que podemos hacer, cuando hablamos de dietas, no hay ninguna dieta que haya demostrado que sirva para mejorar la artritis reumatoide. Tampoco sabemos que el tiempo influye en la artritis reumatoide. Sí que es cierto que los cambios de presión atmosférica influyen en el dolor de las articulaciones, pero ni el frío, ni el calor, ni la humedad van a empeorar o van a mejorar o van a desencadenar una artritis reumatoide. Es bueno que no estemos gordos, evidentemente. La obesidad, nuestras articulaciones sujetan nuestro peso. Cuanto menos las hagamos trabajar, muchísimo mejor también. En cuanto a las terapias alternativas, nosotros no prohibimos nada. Si se quiere probar acupuntura, diferentes tipos de ejercicios o de rehabilitación, no tenemos ningún problema, se puede hacer. Pero no hay ningún dato científico que demuestre que este tipo de tratamientos funcionen ni sirvan para nada. Con lo cual, si se quiere hacer, se hacen, ningún problema. Pero lo que nunca se debe hacer es dejar el tratamiento médico, que es lo único que está demostrado y es cierto que puede frenar la artritis reumatoide, evitar la destrucción articular y el deterioro funcional que provoca todo ello.